Emprender, crecer, innovar. Retos y desafíos de empresas prósperas y sostenibles que le aportan a la competitividad de la región. El trabajo de empresarios modelo. Emprendedores, una producción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Les damos la bienvenida a este espacio en el que resaltamos las historias de quienes le apostaron a crear empresa aquí en Medellín, y en esta oportunidad conoceremos la trayectoria de Carlos Duque. Él es cofundador de la empresa Ingeniería y Contratos. Pero inicialmente en este capítulo estaremos conociendo un poco de su formación como empresario, que inclusive inicia desde la niñez, y como él mismo nos lo irá contando durante este programa. Carlos, bienvenido. Y usted es un manizaleño que desde muy joven empezó a crear esas estrategias de ser empresario, que le permitió ir conociendo un poco de este mundo de los negocios. Y además destaca también que toda esta vena del emprendimiento pues es gracias a su familia, a su mamá, a su abuelo, que también tenía una empresa. Cuéntenos un poco de su familia inicialmente, de sus progenitores y en especial su mamá y su abuelo, que son pues quienes en algún momento lideraron esta empresa y pues que de alguna manera también le fueron inyectando hasta ese interés por ser empresario. Hola, soy Carlos Eduardo Duque Escobar. Mi madre, Lucrecia Escobar Ángel, y mi padre, Jaime Duque Mejía. De mi padre, los valores. De mi madre, el empuje, el entusiasmo y la lucha. Familia de 12 hermanos. Por parte de mi madre, familia de 9 tíos. Y por parte de mi abuelo, 16 tíos. Entonces en Manizales, yo nací en el año 1957, hoy tengo 61 años. Y llegué a una familia muy grande, de muchos hermanos y con muchas limitaciones económicas. Mi padre, de Salamina, Caldas, llegó a trabajar a Manizales tal vez a los 15 años, y él ya estaba trabajando desde los 11 años en Salamina, porque a esa edad quedó huérfano. Nuestro abuelo, que trabajaba en Salamina en una compraventa de café, que además de comprar el café, terminó exportando café. En la depresión de los años 20, se quedó con una gran cosecha comprada que no pudo ser exportada, pues porque sus clientes en Estados Unidos no pudieron comprar la cosecha. A raíz de esto, tuvo que responder por unas grandes deudas, y entregó todas las propiedades, y el acreedor más importante de él le permitió vivir con su familia en la casa que había tenido pues por muchos años, y allí por tal vez unos años los acompañó el abuelo, porque al final murió. Mi papá entonces empezó trabajando en un café. En ese café pues aprendió a trabajar, pero también a tomar aguardiente y a fumar cigarrillo, y eso lo acompañó por el resto de su vida. Tuvimos un padre que respondía con todas sus obligaciones. Él llegó a Manizales a trabajar de mensajero en un banco, y allí empezó y terminó siendo el gerente de ese banco. Posteriormente trabajó como revisor fiscal de la Lotería de Manizales y de la Beneficencia de Manizales, y por ello tenía que hacer todas las compras para la Beneficencia, para el hospital, para el orfanato, para el ancianato y para la familia Duque Escobar, que era de 12 hijos. Entonces, de nuestro padre, que era una persona muy callada, una persona muy tranquila, siempre aprendimos los valores. La honestidad, entre ellos uno de los más importantes valores que nos enseñó, y de nuestra madre, que todos los días le discutía porque llegaba borracho, o por lo menos con sus aguardientes, hacia las 10, 11 de la noche. Todos los días le decía que tenían otras obligaciones y que eran muchos hijos y que no podía ya estar con solo esas obligaciones. A raíz de esto, entonces, mi mamá tenía que conseguir
la ropa para todos, o sea, nos cosía la ropa, nos motilaba siempre con un moñito adelante y el resto de la cabeza pelada, nos educaba todo el tiempo en la norma y por supuesto repartía pelas todos los días. A 11 hijos muy necios casi todos, porque hubo uno que de 6 años murió, lo tapó un bulldozer con tierra jugando ahí cerca de la casa. Entonces así crecimos, con un ejemplo muy tenaz de mi mamá, de insistirle todos los días en el tema sin pelearle. Y no sé quién tenía más resistencia, si ella de dar el discurso o él de escucharlo y no hablar, y no responder, y no meterse en problemas. Así fuimos creciendo, y para nosotros comprar un dulce significaba trabajar, porque no había dulce en la casa distinto a la panela, que todo el mundo andaba con su pedacito de panela en el bolsillo. Y si queríamos algo diferente, pues a trabajar. Trabajábamos en la tienda del barrio repartiendo la leche o haciendo los mandados. Trabajábamos con las señoras viruteando los pisos, encerando, llevando boñiga, arreglando jardines y haciendo toda labor que fuera posible, y éramos entonces los preferidos de todas las señoras, porque pues que siempre estábamos para colaborar y nos podían pagar con un banano o con una pequeña moneda de 1 centavo, de 2 centavos o de 5 centavos. Así entonces éramos unos muchachos muy teníamos todo un espacio para jugar, porque mi papá compraba una casa en las afueras de Manizales, en un barrio lejos del centro, y teníamos todo el monte para jugar. Entonces así fue creciendo la familia. Bueno, ¿y en qué momento entonces ya usted ve ese interés de vender globos? Porque quizás no vender dulces, sino que empieza su historia, digámoslo así, ya como emprendedor en ese momento en el que decide empezar esta venta de globos. Sí, eso ocurrió cuando yo tenía 11 años. Mis hermanos estaban vendiendo unos globos que producían en Manizales, los hacían los presos, los fabricaban los presos, y el papel lo importaban una papelería de Manizales que importaba papel para el globo, y los fabricaban, y tenían una fábrica de globos que llamaba Fábrica de Globos Arco, de los que uno elevaba en Navidad en aquellas épocas. Hoy en día ya cada vez se ve menos porque eso produce incendios. Sin embargo, mis hermanos vendían globos y en el centro de Manizales, y yo le pedí a mi mamá que si podía vender globos en el barrio. Claro, pues me dieron una docena de globos y yo empecé a ir a las casas a vender globos, y las señoras siempre decían que no, solamente decían sí cuando estaba el esposo a mediodía. Y ellos querían comprar media docena y las señoras bajaban hasta 1 o 2 globitos, pues porque la economía del hogar era lo que imperaba. De esa manera me di cuenta rápidamente que tenía que irme al centro de Manizales a buscar a los señores trabajando en su ambiente. Y en tal vez 3 o 4 días ya estaba en el centro de Manizales vendiendo globos, y sorprendentemente cada vez que me compraban o media o 1 o 2 docenas de globo. Y entonces, para esa Navidad que empecé vendiendo el 1 de diciembre para el tal vez 18, 19 de diciembre, faltaban unos días para la Navidad, me encontré con uno de los hermanos mayores, que era el que me daba los globos para vender, y que estaba sorprendido porque ya estaba vendiendo, ya me había entregado como 5 cajas de globos, cuando él esperaba que tal vez vendiera 1 o 2. Y entonces le dijo que le iba a decir a mi madre, y yo le dije, pues vaya, dígale que ya me han pisado por ahí 5 buses aquí en el centro. Y entonces así me gané el derecho a estar vendiendo desde los 11 años globos en Manizales, en el centro de Manizales. Cuando ya tenía tal vez 15 años, entonces ya había recorrido yo todo el centro de Manizales, ya no tenía pues como mucho más por donde ya había recorrido todo, y me fui a otra ciudad a vender globos.
Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que en este capítulo de Emprendedores estamos conociendo la trayectoria de Carlos Duque. Él es cofundador de la empresa Ingeniería y Contratos, y en esta primera parte estamos conociendo un poco de los inicios en el mundo empresarial, y más adelante en un segundo capítulo conoceremos a fondo sobre Ingeniería y Contratos. Emprendedores, una producción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Bueno, Carlos, nos venía contando un poco de la historia de esta venta de globos, de cómo fue creciendo, y lo último que nos contó fue que terminó ya quedándose pequeño Manizales para esta venta y luego migró a Cali. Cuéntanos un poco si desde esa edad en la que usted tenía no le dio susto irse por allá solo, o tenía alguien que lo recibió por allá, y además cómo le fue en esta ciudad, siendo ya un escenario diferente al que usted conocía con esta venta de globos. Bueno, quiero hacer un paréntesis porque para esa edad más o menos de los 15 años mi mamá ya había evolucionado de unos hijos que requerían todo a unos hijos que ya estaban comprando la ropa ya con la plata que ganábamos en las diferentes cosas que hacíamos, actividades, trabajos que conseguíamos todos los días, y entonces fue montando una empresa de costuras. Y esa empresa de costuras llevaba a mi mamá a conocer el mundo entero. Entonces, de ser empresaria para criar 12 hijos a ser empresaria para coser para las fábricas, uniformes, y para los deportistas, las pantalonetas y las camisetas de fútbol y de básquetbol en aquellos años 60. Y florecía entonces mi madre con su empresa. Por otro lado, entonces, ese ejemplo de madre nos impulsaba a nosotros también a abrir nuevas fronteras. Esa decisión de irme a Cali fue un día que simplemente me levanté pensando que ya no tenía más, ya había recorrido mis clientes en Manizales. Uno de ellos resultó ser increíble porque cuando tenía unos 13 años fui a una empresa. Y yo ya para ese momento había conocido la forma de entrar a las empresas, y era sencilla. Cuando yo llegaba a un almacén al centro de Manizales, me atendía primero un vendedor. El vendedor le preguntaba si ellos estaban interesados en comprar globos. Pues, obviamente me decía que no. Pero cuando yo veía, como el administrador veía que había algo más importante y le ofrecía, me compraba. Entonces ya de ahí en adelante lo que hacía era decir que iba a llevarle un presente o un regalo al administrador, que ya había averiguado en la calle antes de entrar ahí quién era. Y de esa manera el administrador se sorprendía cuando llegaba a vender globos y le causaba gracia y me compraba los globos. De esta manera llegué a una fábrica, una trilladora, donde trillaban el café para exportación, y pregunté a los conductores afuera quién era el dueño de la empresa, y me dijeron que era el señor Mario Aristizábal. Y ya llegué a preguntarle a la secretaria, toqué el timbre y le dije que iba a llevarle un regalo al señor Mario Aristizábal. Pues obviamente me permitió entrar, porque yo dije que era para entrega personal. Y de esa manera, el señor, cuando le dije que iba a vender globos, me preguntó que quién era, como en Manizales, que todo el mundo pregunta nombre y apellido. Y entonces, Carlos Eduardo Duque Escobar, mi nombre. Y, ¿quién es tu padre? Jaime Duque Mejía. Su padre fue el que me ayudó a llegar a Manizales y me consiguió el primer trabajo, porque él ya estaba de gerente en el banco y yo llegué a ser mensajero como él había llegado antes. Entonces, sorprendentemente me compró 48 docenas de globos y dijo que le iba a dar a los clientes esos globos. Entonces, eso pasó desde los 13 años, y a los 15 años ya había visitado realmente la clientela de Manizales, y me quedaron desde el 15 de diciembre otros 9 días hasta el 24 para vender globos, y me fui para Cali. A Cali lo había conocido 2 años antes porque había ido a pasear, simplemente una familia de la novia de un hermano. Le causé gracia y me invitó a conocer Cali, y estuve tal vez una semana, y mi programa en Cali de unos 13 años era salir a caminar
y por donde iba caminando me devolvía, pues porque no conocía Cali, y así conocí Cali. Entonces ya me sentía con alientos de ir a conocer, a vender globos en Cali de 15 años. Bueno, Carlos, y usted siguió creciendo, luego llega esa etapa de la universidad y es ahí cuando ya empieza estos estudios que deja de lado la venta de los globos y además también cuéntenos qué estudió. Bueno, entonces cuando ya tenía 18 años, estaba en sexto de bachillerato y a mí me gustaba la medicina y me gustaba la ingeniería. Tenía uno de los hermanos mayores, que hoy no existe, Gustavo, me decía, pero Carlos, es que la medicina y la ingeniería no son compatibles. Y le decía, pues yo no sé si sean compatibles o no, pero es verdad, eso es lo que me gusta. Y entonces, ¿qué vas a estudiar? Esa pregunta entonces se la vine a responder tal vez a las 2 semanas y le dije, Gustavo, ya sé que voy a estudiar. No voy a estudiar medicina porque yo no me veo en un escritorio, en un consultorio atendiendo pacientes uno a uno, y sí me veo como empresario, como ingeniero, y yo creo que como ingeniero puedo tener empresa y como empresa puedo tener, a mí me va muy bien vendiendo los globos, pues me irá bien vendiendo la imagen de una empresa y haciendo ingeniería. Entonces decidí estudiar ingeniería. Bueno, pero también hizo una maestría después de que termina esta ingeniería, ¿cierto? Bueno, mientras estaba estudiando ingeniería, por supuesto que seguí vendiendo globos. Y al final de la carrera, cuando estaba por allá en 8º semestre, me tocó tomar una decisión porque, pues, para información de todos, vendí en esa Navidad del año 80, vendí y gané como 500,000 pesos de esa época, que hoy en día, si hacemos las cuentas, equivaldría a 15 o 20 millones de pesos. Entonces tenía esa capacidad, no solo de ser exitoso en las ventas, sino de guardar la plática todo el año. Entonces esa plata duraba para todo el año y para poder estar con mi novia, o sea, invitarla a tomar un café, para ir a conocer algún sitio, y sobre todo para pagar mis libros y mis estudios y mi ropa y todo lo que uno requiere, pues, para la vida normal. Entonces, por allá cuando estaba en 8º semestre ya tenía claro también que iba a ser una empresa. Y desde ahí, que conocí en ese año 80 a mi actual esposa, también pensaba que yo me casaría el día que tuviera empresa. Eso para mí era una absoluta fijación. Yo tenía clarísimo que para mí era hacer empresa. Y entonces terminé mi ingeniería, era muy buen estudiante y también me incliné por la geotecnia, por un profesor que nos enseñó estructuras hidráulicas, o sea, represas hidroeléctricas y todo esto como Hidroituango. Y me fui a trabajar a una empresa cuando terminé la carrera, me gradué un viernes, me fui un lunes para Bogotá a buscar trabajo y a meterme a estudiar en la Universidad Nacional. Me tocó convencer hasta el director, al rector de la Universidad Nacional, porque ya había empezado el semestre de la maestría y logré entrar como al mes, después de haber tenido que hablar con él, para que me aceptaran. Y me dijo, pues usted verá, si usted se decide a perder la plática, que invierta en el semestre, porque ya está atrasado. Y me fue muy bien ese semestre. Empecé a trabajar en Ingetec como a los 4 meses, plata prestada por mi mamá, mes a mes, y me iba anotando en una libretica, todo prestado. Y a los 4 meses empecé a trabajar en Ingetec, una empresa de consultoría y diseños de hidroeléctricas y de presas y de túneles, y entré al departamento de túneles, donde me sirvió el saber llegar a un gerente. También hablé en el parqueadero con los conductores, pregunté cómo era la empresa, pregunté quién era el director de geotecnia, me dijeron que el doctor Marulanda. Le dije a la secretaria del doctor Marulanda, por la cual pregunté, y le dije que iba a hacer una investigación de la Universidad Nacional. Me dejó entrar, estaban en una reunión y les repartí mi hoja de vida. Entonces, ahí me gané el puesto para trabajar en Ingetec, que quedaba cerca de la Universidad Nacional, porque en esos 4 meses había investigado en muchas partes y había conseguido tal vez 4 o 6 puestos de trabajo, pero en todos lejos de Bogotá, o al norte, muy al norte de Bogotá, o al sur, muy al sur de Bogotá. Y yo necesitaba estar cerca de la Universidad Nacional. De esa manera, entonces,
llegué a trabajar y a estudiar geotecnia, una maestría en geotecnia en Bogotá, y a hacer mi camino como ingeniero. Bueno, su vida ha transcurrido entre Manizales, Cali, Bogotá, pero entonces ya ¿en qué momento llega a Medellín? Bueno, allí estuve trabajando 4 años y haciendo mi maestría. Trabajé en proyectos hidroeléctricos como el Guavio, Chivor, Chingaza, Mesitas del Colegio. Y más o menos a los 4 años ya había observado mucho cómo funcionaba una empresa de más de 1.500 profesionales y realmente era muy observador de cómo era la organización de la empresa, y allí esa fue mi escuela empresarial, porque pues no era dueño de nada allí, pero sí era dueño de mi poder de aprendizaje, y miraba cómo funcionaba la organización, miraba cómo se administraba el personal, los recursos, simplemente preguntando y conversando con las personas. Entonces a los 4 años me acuerdo que le decía a mis jefes, bueno, yo voy a retirarme de la empresa, pues coyunturalmente hubo un disgusto con uno de los jefes, y entonces les decía, bueno, es que yo me voy para Medellín, yo quiero hacer empresa con un hermano, con el que antes había tenido una empresa cuando estaba en la universidad, hacíamos mediciones topográficas, se llamaba Mediciones Topográficas Limitada, que lo único que tenía de limitada era que era de 2, y había un tercer hermano que también estudió ingeniería con nosotros, y entre los 3 hacíamos mediciones de fincas y todo este tema, y con esto nos ayudábamos también en la época de la universidad. Entonces, Oscar, mi hermano, Oscar Duque, estaba ya en Medellín trabajando como residente de obra para una empresa que trabajaba también para empresas públicas de Medellín y para el municipio de Medellín. Y entonces me retiré de la empresa, me fui a Medellín, y en ese momento la empresa donde estaba él trabajando tenía 2 contratos. Uno era con el INVAL para hacer una ampliación de la calle San Juan, y también tenía un contrato con empresas públicas de Medellín para hacer acueducto de alcantarillado en la comuna nororiental y la comuna noroccidental. Por eso entonces llegué a trabajar a Medellín como residente también de aquella empresa donde mi hermano había puesto como condición para trabajar con el señor que estaba trabajando, que tenía fama de gastarse los anticipos de los contratos. Le había puesto como condición para trabajar con él, porque ya tenía otra experiencia con otros 2 contratistas antes, y en la que había dejado una super imagen. Tenía clarísimo que para trabajar con el señor tenía que manejar la cuenta bancaria. Entonces le puso como condición que la plata que entrara y saliera de todo el contrato tenían que firmar tanto él como el dueño de la empresa, porque quien compromete los recursos es el ingeniero que está realmente trabajando en campo. Yo llegué con la misma condición y llegué a trabajar en la comuna nororiental, y entonces de esa manera íbamos siendo administradores realmente completos del contrato. O sea, a manejar una empresa que no era la nuestra, sino la del señor. De tener grandes deudas, al año que estábamos trabajando en la empresa ya lo habíamos sacado de deudas en la empresa, por lo que los contratos realmente eran buenos, y habíamos trabajado muy duro para generar rentabilidad adecuada en el contrato, y se puso al día en los bancos. Bueno, Carlos, ya se nos está agotando el tiempo de esta primera parte de la entrevista. Obviamente nos quedan muchos temas por fuera, pero en la segunda parte vamos a conocer vamos a continuar esta historia donde ya vamos a dar esos detalles de los primeros años de ingeniería y contratos, que obviamente, digamos, ya es como ese resultado final de toda esa trayectoria que usted ha tenido como empresario. Muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado, y por supuesto a quienes nos escuchan los invitamos para que el próximo lunes no se pierdan la continuación de esta historia. Emprender, crecer, innovar. Retos y desafíos de empresas prósperas y sostenibles que le aportan a la competitividad de la región. El trabajo de empresarios modelo. Emprendedores, una producción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Ingeniería y Contratos es una empresa creada por los hermanos Carlos Duque y Oscar Duque.
Llevan 32 años en el mercado ofreciendo soluciones en proyectos como vías, túneles, acueductos, entre otros servicios. Y para conocer más de esta empresa y de su aporte al crecimiento de la ciudad y del país, y gracias a estos proyectos que ellos han desarrollado, nos acompaña Carlos Duque. Con Carlos ya habíamos desarrollado anteriormente una primera parte de esta entrevista y hoy continuamos con este segundo capítulo donde él nos va a contar o nos va a seguir contando de esa historia y finalmente ya cómo surge Ingeniería y Contratos. Carlos, nuevamente bienvenido, gracias por nuevamente acompañarnos en este espacio y bueno, quedamos en el capítulo anterior en esa llegada a Medellín finalmente donde usted trabajó con su hermano en un tema de contratos. Continuemos un poco esta historia porque antes de nacer Ingeniería y Contratos pues se da también gracias a este trabajo que usted venía ya desarrollando con su hermano. Bueno, entonces continuamos con nuestra historia de el nacimiento de la firma Ingeniería y Contratos. Somos 2 hermanos que venimos de una familia muy grande en la que mi mamá nos inculcó el empuje y el esfuerzo, nuestro padre de nuestros valores, que por las necesidades de la familia desde chiquitos teníamos que trabajar para conseguir los dulces o para todo lo que quisiéramos de parte nuestra. Entonces íbamos en que había llegado a Medellín de Bogotá, siendo manizaleño. En Medellín empecé a trabajar con mi hermano, que ya estaba trabajando como residente de contratos de obra pública. Estábamos trabajando en una empresa en la que los 2 éramos residentes, pero además éramos administradores de los contratos, y que la condición para entrar a aquella empresa fue que teníamos que firmar los cheques con el dueño de la empresa, que no tenía unas buenas prácticas empresariales y por eso si quería salvar su empresa y nos quería trabajando allí, pues era la condición. Ya al año y medio de estar en la empresa tenía también claro y todavía seguía insistiendo que yo tendría empresa, me casaría el día que tuviera empresa. Y con el señor que nos prometía muchas cosas, al año y medio pues los negocios se habían desteñido todos los planteamientos que había hecho el señor. Y yo le dije a mi hermano, bueno, Óscar, aquí más bien siga usted funcionando acá, que estoy soltero todavía, me voy a empezar con la empresa que habíamos inscrito ya en la Cámara de Comercio, y que como empresas públicas, la condición para poder contratar con empresas públicas era haber inscrito la empresa por lo menos con 6 meses de anterioridad, pues echamos a andar esta empresa sin retirarnos de allí. Pues o por lo menos mi hermano, porque yo sí me retiré y conseguí un trabajo con los españoles y alemanes en el metro de Medellín para hacer unas acometidas en el Niquía, en Patios Bello, donde está la terminal del metro, donde guardan los trenes. Ese contrato primero fue un contrato de 1.800.000 pesos, que terminó siendo como de 5 millones de pesos, y que nosotros para ese momento como salariados, como ingenieros, nos ganábamos 180.000 pesos mensuales, y en ese solo contrato de ese valor, en unos 3 o 4 meses que lo terminé, pues la utilidad fue como de 1.800.000 pesos. Y estando trabajando allí, los ingenieros que me veían en mi oficina, que era un Suzuki de 2 tiempos, y que en mi escritorio pues era la silla del mismo vehículo, y guardaba los cajones, era un carriel. El archivo. Ahí estaba el archivo, estaba todo. Mi calculadora Texas Instrument, en la que hacía todos los cálculos y llevaba toda la información. Y allí estaban los documentos de trabajo. Y bueno, pues en esos días, trabajando con la gente del metro, me pidieron que les alquilara, que si conocía a quien tenía un vibrocompactador para alquilarles. Y al otro día tenían el vibrocompactador, no era mío, pero ya lo tenían trabajando y ya tenía un negocio planteado con ellos, porque ellos hacían cortes quincenales con pago a 15 días y pues en cada horita del vibrocompactador me ganaba 500 pesos. Tal vez a los 2 o 3 días ya me pidieron fue una retroexcavadora de llantas, y también al otro día tenían su retroexcavadora de llantas. Y el tercer pedido fue muy disidente, muy simpático pues el tema, porque me pidieron una grúa telescópica, porque en Medellín había solamente una grúa que la tenía una empresa, y con esa tarifa de esa empresa pues ellos tenían previsto conseguir otra grúa. Esa grúa
que no les alquilaron porque era la única que prestaba el servicio en Medellín. Por casualidad, cuando trabajaba en las hidroeléctricas, una vez en el Guavio, me tocó salvarle la vida, o no la vida, el vehículo, el campero, a un señor que se le iba por un voladero, y en el vehículo de la empresa fue a conseguir una grúa que tenían los franceses, de muchas que tenían allí trabajando, y logré pues llevar la grúa y pagar pues el alquiler yo mientras le salvamos el vehículo al señor. Lo salvamos y tomé fotografía. Esa fotografía la tenía yo en mi casa y fui a mirar y vi la marca o vi la empresa de la que era dueña de la grúa. Y al otro día estaba en Bogotá hablando con el dueño de la empresa para ver si me alquilaba esa grúa para alquilársela al metro. El señor no creía en mí porque yo tenía apenas 27 años y no tenía con qué responder por un mes de alquiler de la grúa. Y solo se me ocurrió que llamara al gerente del banco donde teníamos las cuentas que firmábamos los cheques de la empresa anterior donde trabajábamos. Y el señor le habló también de nosotros y de nuestra responsabilidad, que el señor de la grúa, el dueño de la grúa, pues nos la alquiló y se la alquilamos al metro y esa grúa cada mes nos generaba 1 millón de pesos de utilidad. Entonces, así, de esta manera empezamos a trabajar con la gente del Metro de Medellín y llegamos a tener 25 máquinas, entre ellas tuvimos como 4 o 5 grúas, todas con cortes quincenales y pago a 15 días, mientras que a los propietarios que nos alquilaban le pagábamos cada 30 días con corte mensual, o sea que siempre teníamos plática en el banco y ahorrando para poder empezar y funcionar como empresa. A los 4 meses mi hermano ya estaba conmigo también en la empresa, ya presentando licitaciones para empresas públicas de Medellín. Y nos ganamos primero un contrato de acueducto y habíamos ahorrado y entonces en un remate de los que las mismas empresas públicas venden las cosas ya usadas, los camiones y los vehículos viejos, compramos una camioneta y 2 camiones. Y con esto empezamos a hacer el primer contrato que nos ganamos de acueducto, de acometidas de acueducto. Y una vez en la bodega que teníamos por los lados de Belén, llenaron los ladrones un camión y una camioneta de esos que teníamos y los cuadrábamos allí con los suministros que nos daban empresas públicas, el cobre para hacer las acometidas de acueducto que los suministraban empresas públicas, y ese robo fue muy grande para nosotros en ese momento, pero no nos hizo mella porque realmente teníamos ahorros. Así empezamos entonces con la empresa y hoy en día nuestro principal cliente sigue siendo Empresas Públicas de Medellín y hemos hecho muchos trabajos para muchas entidades con historias muy interesantes en cada uno de ellos. Bueno, nos ha contado un poco en esta historia de esas líneas de negocio que ustedes tienen y cómo se fue diversificando más este portafolio, porque además del alquiler de vehículos y todo este tema de alcantarillado, también tienen otros servicios. Sí, realmente ese alquiler duró tal vez los 2 años y medio, 3 años primeros de la empresa, que ya terminó la gente del metro los trabajos, y nosotros para ese momento ya estábamos teniendo contratos con empresas públicas de Medellín, nos ganábamos contratos para hacer acueducto, alcantarillado, unas casetas repetidoras de telecomunicaciones donde todavía hay que subirlo con mulas en Mocorongo, un nivel de dificultad altísimo por la logística de ese contrato. También contratos de vías, algunas vías con el municipio de Medellín, la vía paralela a la Iguaná, llegando a la 80, en esa época nos tocó ejecutarla. Y para ello empezamos a comprar máquinas y ahorrábamos y traíamos máquinas de Inglaterra. Había un proveedor de Inglaterra que nos vendía equipos usados. Siempre pues pensando en comprar equipos con pocas horas de uso, pero a un precio mucho más barato que comprarlo nuevo. Así fuimos creciendo, cada vez veíamos más que mientras más equipos tuviéramos, más rentabilidad nos podía producir el negocio. Y también invitamos a trabajar a otro hermano con nosotros en aquella época, hace 27 años. Hoy en día también trabaja con nosotros en la empresa, es el subgerente técnico José Ignacio, a quien doy gracias de su esfuerzo, su empuje y su liderazgo. A Oscar, mi hermano, por supuesto, pues porque hemos sido personas bien diferentes y eso ha sido supremamente clave para la empresa. Pues como ven, yo he sido visionario y una persona pues que emprendedora y todo este tema. Mi hermano, una persona supremamente cuidadosa, supremamente pragmática. Es el equilibrio, es el freno a veces para las propuestas que todos los días hago. Y ese equilibrio entre acelerador y freno hace que tenga mayores éxitos una empresa porque hay mayor análisis del riesgo
y ha sido supremamente importante esa dinámica, y en cualquier emprendimiento que uno haga, esos dos elementos son fundamentales. Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Emprendedores. En este capítulo estamos conociendo la historia de Ingeniería y Contratos, una empresa creada por los hermanos Carlos Duque y Oscar Duque. Ingeniería y Contratos lleva en el mercado 32 años ofreciendo soluciones en proyectos como vías, túneles, acueductos, entre otros servicios. Emprendedores, una producción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Bueno, Carlos, nos venía contando un poco de esa experiencia de trabajar con sus hermanos, con la familia. Generalmente se escucha mucho decir que no es bueno, no es tan bueno trabajar con la familia, pero para el caso de ustedes, esto quizás ha sido también un tema de aprendizaje y de ir aceptando, por así decirlo, esa diferencia entre uno y otro. Bueno, realmente ya he hablado que hay un tercer hermano que entró a la empresa, pero no les he contado que hoy en día tenemos cerca de 500 personas trabajando, y pues por nuestra empresa han pasado muchísimos ingenieros y muchos profesionales. Por supuesto que teniendo tantos hermanos tenemos sobrinos, muchos de ellos ingenieros civiles, y varios han trabajado en la empresa, y hoy en día nuestros hijos, los hijos de Oscar, mi hermano, los hijos míos, todos han trabajado en la empresa, y hoy en día trabaja un hijo de Oscar en la empresa en el área de mercadeo, y mi hijo trabaja también en manejo de proyectos. También trabaja una hermana que nos colabora en la empresa, y varios sobrinos. Todos muy capacitados, personas capacitadas, y bajo el principio de que pues hay que conservar como la independencia de ser familia con la independencia de trabajar en una empresa. Es bien complejo de manejar este tema, pero sin duda hay que manejarlo y manejarlo bien. Entonces íbamos en que estábamos haciendo contratos de vías, y empezamos a hacer contratos de vías cada vez más grandes, y hubo un año, tal vez el año 2008, 2010, en ese periodo tuvimos 2 contratos de vías muy grandes. En aquella época muchos de los contratos se hacían al precio más bajo, y Empresas Públicas siempre ha trabajado al precio más bajo. En esos escenarios hemos sido buenos para trabajar, nos ha ido bien, y nos ganamos en aquella época un contrato para hacer la vía entre Aguadas y La Pintada, 20 kilómetros, específicamente desde Aguadas hasta Arma. Es una carretera de montaña, una carretera en una zona geológica muy compleja, porque toda esa montaña está, digamos que presenta inestabilidad hacia el río Arma. Por eso los que conocen el río Arma le ven tanto material a aquel río, porque se producen muchos derrumbes y se produce, de hecho, mucho material triturado en esa, o material de piedra, gravilla, arena en el río Arma. Entonces diseñamos la vía, porque el alcance era diseño y construcción de la vía Aguadas-La Pintada para Inficaldas y para el departamento de Caldas. Había que diseñar y construir. Siendo geotecnistas, pues diseñamos una vía con unos muros con micropilotes y anclajes, y ellos, la entidad contratante y la interventoría, pues como cuestan un poco más que hacer los muros de gravedad históricos de toda la vida, nos decían que si es que queríamos muros agarrados de patas y manos. Y les dijimos, sí, claro, efectivamente lo que queremos es agarrados de patas y manos para que nunca se derrumbe. Y terminamos ese contrato en los siguientes 2 años y medio, que era el plazo que tenía el contrato. Hicimos un diseño de una vía que fuera a la vez un canal, para que las aguas que la recogieran no se fueran por cualquier parte, sino que la pudiéramos llevar y poderlas conducir hacia las cañadas, y se limitara la posibilidad de derrumbes. Hoy en día esa vía, después de unos 8 o 9 años de estar funcionando, es una vía que se ha comportado supremamente bien en el término de estabilidad en los sitios que pudimos hacer los muros de contención, porque pues obviamente no alcanzaba el recurso para hacerle en todas partes, pero donde los hicimos ahí están los muritos, y la idea del canal, de la vía siendo un canal, o sea, con cuneta y con bordillo en el lado exterior, para que toda la vía, si cae agua, pues la lleve por la vía y la entregue a las quebradas, ha sido un éxito desde el punto de vista técnico. Y eso es simplemente para un ejemplo, y luego seguimos con empresas públicas hasta nuestros días.
donde siempre hemos trabajado con una entidad de un nivel de exigencia muy alto, y entonces somos a imagen y semejanzas de esas empresas públicas de ese nivel de exigencia, y eso hace que sea una empresa exitosa. Y justamente Empresas Públicas les entregó a ustedes recientemente un reconocimiento que está ligado con el tema de innovación. Cuéntenos qué es lo que ustedes están ofreciendo o cuál fue ese motivo pues que les permitió recibir este reconocimiento por parte de ellos. Pues Empresas Públicas emprendió el plan de rehabilitación del centro de Medellín, y el proyecto lo llamó Centro Parrilla. Básicamente se trata que el centro de Medellín no tiene redes de teléfonos o de energía en postes, sino que son subterráneas. Por eso se llama Centro Parrilla. Y también tiene unas redes de acueducto y alcantarillado muy antiguas, de más de 100 años, si se quiere decir. Pues obviamente hace 100 años no estaba en Empresas Públicas, pero sí ya se estaban empezando a construir las redes, y tiene redes de 60, 70 años, y había que hacer una rehabilitación general porque ya en los indicadores que tenía de mantenimiento de estas redes, pues obviamente había tanto daño continuo que había que hacer una intervención muy a fondo. Y entonces desde la época en que el doctor Piedradita estaba de director de aguas, se había planteado hacer una rehabilitación con tecnología sin zanja, y efectivamente para el año 2014 salieron 4 contratos o 4 licitaciones de hacer la renovación del centro, las redes del centro con tecnología sin zanja, y nosotros nos ganamos el contrato más grande de ellos. Ese contrato pues es un contrato que cerca de los 60.000 millones de pesos, en su principio fue de 53.000 millones de pesos, pero terminó siendo de cerca de 60.000. Le tocó a Ingeniería y Contratos, y parte del contrato, digamos que era el 70% de la renovación, era tecnología sin zanja. Entonces teníamos que utilizar tecnologías de todas, desde microtúnel, perforación horizontal dirigida, tubería curada en sitio con ultravioleta, pipe bursting, que es quebrar la tubería con un misil que se mete por entre la tubería de acueducto o de alcantarillado, la quiebra y la reponemos con tubería de polietileno alada. Obviamente la televisación de las redes, el fresado de las redes con máquinas, robots que entran entre la tubería y las fresan. Y entonces ya habíamos ido a Alemania en el año 2014-2015 a aprender a manejar estos equipos, y a Italia y al Oriente Medio a verlos trabajar, y aprendimos sobre ello. Para cuando nos dieron el contrato teníamos que haber montado entonces nuestro departamento de diseño para poder revisar los diseños que nos entregaron, y con eso poder optimizar, porque el secreto realmente está en hacer y no quedarse parado mientras espera a uno que le resuelvan los problemas. Tiene que tomar emprendimiento en también diseñar y revisar los diseños. Paralelamente nos ganamos un contrato en Picacho, en la zona de Picacho, de acueducto de alcantarillado, y era para hacerlo con zanja. Había algo de tecnología sin zanja, pero muy poquito, y hay unas escalas en Picacho. Esas escalas, al lado hay casas, y hace 40 o 50 años esas casas estaban arriba de talud a cada lado, es decir, había unas escalas, talud a cada lado y arriba las casas, y subía uno por unas escalitas a cada casa. Hoy en día lo que la gente ve cuando va a Picacho es las escalas, muros para hacer unas especies de terracitas, entonces ya no existen los taludes, y obviamente detrás están las casas, y entonces el área social de las casas son las terracitas. Esas terracitas están enchapadas, y entonces las tapas de alcantarillado, de las cámaras de alcantarillado están enchapadas, y hace parte pues como de esas terracitas. Empresas Públicas había planteado bajar la tubería por las escalas, que como vimos estaba bajando por las terrazas, y cada que había un problema pues obviamente se encharcaba el agua, y aguas negras y todo esto pues no era agradable para la gente. Como el trabajo era en el fondo de las escalas, y hacer de ahí para abajo 2 metros de profundidad o 3 metros de profundidad de alcantarillado, se ponían en riesgo los muros de contención de las terrazas. Y nosotros propusimos entonces hacer una tecnología que la llamamos pipe bursting, que es quebrar la tubería, y luego hacer otra tecnología que se llama CIPP acometida, o sea, tubería curada en sitio con agua caliente, y de esa manera rehabilitaríamos toda la red en vez de construir una nueva. Eso implicaba construir la nueva, hacer una excavación tal vez el 30 o 40% en roca, con grandes niveles de dificultad. Éramos 3 empresas contratistas haciendo para ese momento contratos similares,
y las otras dos empresas tuvieron grandes dificultades. Una de ellas le caducaron el contrato, la otra pues tuvo que abandonar el trabajo en una negociación con empresas públicas, y nosotros propusimos entonces cambiar la tecnología para hacer algo así como unos casi 2 kilómetros de redes y como unas 300 o 400 acometidas de las casas. Y con ello, que tuvo que estudiarlo en empresas públicas jurídicamente y eso demoró un tiempo, terminó ahorrando dinero en la construcción, ahorrando tiempo en la construcción, impactando menos socioambientalmente a las personas y siendo una propuesta exitosa, con un cambio total de lo que se tenía planteado, y para eso sirven las nuevas tecnologías. Bueno, Carlos, vamos a hacer un cambio un poco de este tema porque ya se nos está agotando el tiempo, y no quisiera cerrar el programa sin que usted nos cuente un poco de un desafío que ustedes tienen, y nos contaba pues obviamente que la empresa es muy familiar, pero tienen, usted y su hermano ya se están retirando, ya están llegando al momento de entregar la empresa al liderazgo de otra persona. ¿Cómo están visualizando ustedes este tema? ¿Piensan dejarlo a alguien de la familia o quizás a un tercero? Bueno, debo decir acá que nuestra empresa, al tener como tantas personas trabajando, ha sido una empresa de un enfoque social muy grande. Realmente nosotros no somos de los que podemos decir que hemos acumulado dinero y ya lo tenemos en bancos suizos o cosas así, por nada. Nuestra riqueza está en nuestra gente, y hemos llegado a la época ya del retiro. Yo tengo ya, en noviembre me jubilo, pero sin embargo seguiré un tiempo atendiendo la empresa, en el sentido de que llegue nuevas personas a manejarla. Entonces estamos enfrentados al reto de paso a la segunda generación, o a un esquema de administración de la empresa que nos permita la continuidad en el futuro. Obviamente, con el énfasis en tecnología sin zanja que estamos viendo, terminamos por montar un área comercial en la empresa. Esa área comercial terminó con uno de los sobrinos, un hijo de mi hermano, Oscar, que maneja el tema de mercadeo muy bien, y con otra sobrina que maneja la página web. Y hemos ido, ya hoy en día vendemos mucho por la página web, enfocado a las nuevas tecnologías, a la web. Antes pues había sido muy buen vendedor puerta a puerta, ahora pues hay que ser buen vendedor en la web y hay que aprovechar esas herramientas. Y en realidad ha sido una excelente experiencia enfrentarnos a esto para poder vender trabajo para las máquinas de tecnología sin zanja. Hemos tenido que acudir a asesores para que nos enseñen estos nuevos retos, y entonces ha habido muchas entrevistas con cada uno de los directores, y he ido ya empoderando a cada uno de los directores para que la empresa funcione bajo otro esquema, donde no tenga que estar pendiente de absolutamente todo, como siempre lo he hecho con mi hermano. Bueno, finalmente, Carlos, y así muy rápidamente, no quisiera cerrar el programa sin que, aprovechando su experiencia, usted le deje un mensaje a los nuevos emprendedores. Usted tiene también una frase o dice que hay algo fundamental para tener éxito. Bueno, primero, para tener éxito se necesita tener sueños. Y para que esos sueños sean sueños supremamente bien enfocados. Perseguir un sueño, primero. Analizar los riesgos, segundo. Hacer el equipo adecuado, tercero. Y el más importante es ahorrar. Siempre tus gastos tienen que ser inferiores a tus ingresos, siempre. Ese es el principal secreto que le diría yo a cada persona. Puedes tener 10 años, pero el 10% de lo que tengas es ahorrado para toda la vida. Se va a la cajita secreta que nunca sale de ahí. Entonces el secreto es ahorrar. El secreto es analizar riesgos y el secreto es tener sueños. Bueno, don Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, por contarnos toda su historia. Les recuerdo a los oyentes que les habló María Alejandra Brito, y obviamente los invitamos a que el próximo lunes también nos acompañen con una nueva historia en Emprendedores.